Noticias de último minuto, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos precisos momentos ha encendido nuevamente el debate político dentro y fuera del país. Mientras distintos sectores observan con atención cada movimiento, cada declaración y cada señal que proviene del escenario nacional. En las últimas horas, el ambiente político venezolano se ha vuelto cada vez más tenso y cargado de interpretaciones, versiones y análisis que apuntan a un momento de alta sensibilidad institucional. Diferentes actores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, continúan moviéndose en un tablero complejo donde cada paso genera reacciones inmediatas y donde cualquier información se convierte en tendencia en cuestión de minutos. Lo que está llamando la atención no es un solo hecho aislado, sino la acumulación de acontecimientos, declaraciones y posicionamientos que, en conjunto, están alimentando un clima de expectativa dentro de la opinión pública. Hay quienes hablan de cambios importantes en desarrollo, otros llaman a la cautela y algunos analistas insisten en que el escenario actual forma parte de una dinámica política que viene evolucionando desde hace tiempo y que todavía no muestra su desenlace final. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención. En redes sociales, en conversaciones cotidianas y en distintos espacios de análisis se repiten las mismas preguntas. ¿Hacia dónde se dirige realmente Venezuela? ¿Qué tan profundos son los movimientos que se están produciendo dentro del poder político? ¿Y qué impacto podrían tener en el futuro inmediato del país? En medio de este contexto, el país vuelve a situarse en el centro de la atención internacional. Los actores políticos principales continúan bajo el escrutinio constante de la opinión pública, mientras se analizan sus discursos, sus decisiones y los posibles acuerdos o tensiones que puedan estar desarrollándose detrás de escena. Sin embargo, gran parte de lo que ocurre permanece en el terreno de la especulación, lo que aumenta aún más la incertidumbre y el interés general. Lo cierto es que Venezuela atraviesa un momento donde la información cambia rápidamente, donde las versiones se multiplican y donde cada señal es interpretada de múltiples formas dependiendo del enfoque político de quien la analiza. Esto ha generado un ambiente en el que la percepción juega un papel tan importante como los hechos mismos. Por eso, en el desarrollo de hoy vamos a profundizar en todo este panorama, analizando los distintos factores que están influyendo en la situación política, las posturas de los principales actores y los escenarios que algunos expertos consideran posibles en el corto y mediano plazo. No se trata de conclusiones definitivas, sino de entender un contexto que sigue en movimiento constante. Y es precisamente ese movimiento el que mantiene a millones de personas en expectativa, tratando de descifrar qué puede ocurrir en los próximos días. Porque en política, muchas veces los cambios más importantes no se anuncian de forma directa, sino que se construyen paso a paso en medio de negociaciones, tensiones y decisiones estratégicas. Ahora bien, con todo este panorama sobre la mesa, la gran pregunta sigue abierta y es la que queremos plantearte directamente a ti. ¿Tú qué crees que está pasando realmente en Venezuela en estos momentos? ¿Estamos ante el inicio de cambios importantes o simplemente ante una nueva etapa de tensión política sin un desenlace inmediato? Déjanos tu opinión en los comentarios. Difícil, que es los generales, los militares venezolanos. Ayer se cumplió 30 años de una promoción y ellos tienen un gran significativo con los 30 años porque eso es lo máximo de la carrera, a menos casos especiales, pero normalmente un militar se retira a los 30 años. Ahora, yo quiero decir una cosa. ¿Cómo es posible que los militares, el alto mando, el ministro, las Fuerzas Armadas de Venezuela, están celebrando con bombos y platillos 30 años de una promoción mientras tenemos un país ocupado?
una vaina única, única en el mundo. Y te hablan de los grandes sacrificios y los grandes aportes a la patria que estos insignes generales, coño, estamos ocupados. Es que aquí la gente no entiende que estamos ocupados. Señor, Venezuela en este momento es un protectorado de los Estados Unidos de América. Aquí no hay gobierno venezolano. Eso de Dexi, pues todo el mundo sabe que es una payasería y que realmente los americanos están mandando aquí. Y yo no estoy juzgando a los americanos, estoy juzgando a los militares nuestros, a esos generales nuestros que celebran, coño. ¿Ah? ¿Cómo es la vaina, chicos? ¿Ah? Y además de eso, ellos tienen sus antecedentes. Aquí Venezuela estaba ocupado por los cubanos, ¿o no? Por los rusos, por los chinos, por los iraníes. De hecho, la prueba más fehaciente de la ocupación cubana en Venezuela fue que cuando se llevan a Maduro, el anillo más cercano de protección de Maduro era cubano, de tal manera que 32 fueron muertos. Ahí no estaba ni un venezolano. O sea, ocupado por eso. Este es un país que viene siendo ocupado desde hace mucho tiempo. Y estos generales, coño, y tú los ves tan orondos, chicos. ¿Ah? Tan orondos, llenos de medallas. Esa es una vaina que a mí toda la vida me ha preocupado. Las medallas de nuestros militares. Coño, los militares solamente es como los atletas. A los atletas se les da medalla en competencia y a los militares se les da medalla en guerra, ¿o no? Coño, mira, a veces hay unos que no tienen espacio donde pones otra medalla. Ahora, yo no sé si esa vaina es por una guerra miniteca, campeonato de truco, o las criollas, dominó, una vaina de esa, porque no hay ninguna justificación para ese montón de medallas, en primer lugar. ¿No? Y entonces tú encuentras a estos carajos, que realmente cuando tú te pones a ver el gobierno que ha tenido en la llamada Revolución Roja Rojita, tú te das cuenta que antes de que ser un gobierno socialista comunista, que ya es bastante basura con esa vaina, bueno, este es un gobierno militar, totalmente militar. Totalmente militar. Ahora, coño, fíjense este fenómeno. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo desde el punto de vista militar. Tiene 1.300.000 soldados activos, pues. ¿Usted sabe cuántos generales tiene? 400. 400 generales. Venezuela. Ellos dicen con 130.000 hombres. Yo no creo eso. Aquí se han dado de baja muchísima gente. Pero bueno, vamos a tomarlo así. Anoten esto. Yo creo que eso es récord mundial. 1.200 generales. No, perdón. 2.200 generales. Me equivoqué, perdón. 2.200 generales. Coño, como dice el refrán, muchos jefes y pocos indios. ¿Ah? Y les voy a decir una vaina, que esos generales han estado en todas las vagabunderías, las tracalerías, las ilegalidades cometidas por este régimen. Tráfico de drogas, ¿cómo se llama? Cartel de los soles. ¿Por qué los soles? Porque los militares, especialmente los generales,
tienen soles aquí. Por eso el cartel de los soles es el cartel más poderoso del mundo. Militares. ¿Ok? Ay, Dios mío. Cuando tú ves esa vaina, te digo, ¿qué vaina es esta? Estos tipos se han prestado para toda la corrupción más grande que ha tenido este país, en todos los sentidos, ha estado encabezada por militares. Parece que la llamada revolución le pagó a los militares, especialmente a los generales, para que los mantengan en el poder. Es que no hay otra, ¿no? Generales por todos lados, generales manejando PDVSA, generales manejando la electricidad, generales siendo gobernadores, generales, ¡coño! Entonces, señores, esos generales, el peo que estamos viviendo nosotros en Venezuela hoy, es porque Maduro se robó las elecciones con la complicidad y la actuación directa de los generales, de los militares. Ellos no tenían el plan República, ellos tienen las actas, ellos tienen todo. Y se prestaron para esa vaina. ¿Por qué? Por sus intereses. ¿Ven? Los generales están metidos. ¿Quiénes están metidos allá en Guayana con las minas de oro? Los generales. Es que no hay un negocio ilícito en Venezuela que no esté un general metido. Y estos carajos, en estos momentos, se encuentran con una gran disyuntiva, que los gringos dicen, bueno, ¿cómo es esta vaina? ¿Ven? Y ellos tienen la convicción y la sospecha de que los gringos van a reestructurar lo que se llama las Fuerzas Armadas. Ahora bien, con el acto de ayer, si alguien tenía alguna duda, yo quiero que oigan el flamante ministro de la Defensa, que es un carajo acusado de toda clase de vagabundería, dando un discurso ante los generales. Vamos a verlo. Lo que no es negociable, lo que es inflexible, lo que no muta, nuestras raíces de independencia, nuestro pensamiento militar bolivariano, nuestras ideas de soberanía y de protección a la patria y al pueblo. Pero estos 30 años los han llenado ustedes para poder ser los custodios de la doctrina y del legado del comandante Chávez. Sí, ante la presencia de los gringos, que es otra cosa que tenemos que ver. Independientemente de cualquier cosa, nuestras Fuerzas Armadas, la función más sagrada que tiene nuestras Fuerzas Armadas es impedir la invasión de un ejército extranjero. Coño, ¿ah? Impedir. Además de eso, nuestra Constitución dice que el presidente es el comandante en jefe. Importante, írrito, no, que sea Maduro. Eso. El punto es que se dejaron sacar, oígase bien, a su comandante en jefe y a la mujer del comandante en jefe en sus narices. Y esos carajos no se tiraron ni un peo, ¿vale? Ni un tiro, ¿vale? Nada. Nada. Coño, y si tú ves la explicación que da el padrino, el bandido de padrino, chico. ¿Cómo quiero que la vean? Vamos a verla. Yo que vi de primera mano
los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea, que había más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. ¿Te han visto? El carajo se asomó y dijo, coño, son muchos. No, vamos a escondernos. Coño, vale. ¿Ah? Coño, padre. Pero los carajos, les voy a decir, ¿ves? Los carajos lo dicen. Chávez. O sea, la fundación ideológica, la razón de ser, lo que sea, es Chávez. El legado de Chávez. Joda. Coño, el ladrón más ladronazo que ha tenido este país se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez vendió a este país. Hugo Chávez acabó con las instituciones de este país. Mire, no hay nadie que se llame Chávez y que sea familia del mortadero este que no esté millonario. Todos están millonarios, todos, absolutamente todos. Un ladrón, pero un ladrón completamente. Entonces, el legado de Chávez, los carajos dicen, bueno, ustedes lo oyeron. Chávez. ¿Ah? No es negociable. ¿Qué va? No va a ser negociable, no joda. Si viene el jefe de la CIA y el ministro se le cuadra, coño. Ese señor es el jefe de la CIA, Estados Unidos de América. ¿Cómo es que tú te le vas a cuadrar al tipo, chico? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Están tratando de convencer a los gringos que ni Delcy, ni María Corina, ni que ningún líder civil controla el país, lo puede mantener en orden, porque para los norteamericanos es muy importante que el país esté en paz para las grandes inversiones. ¿Qué es lo que pasa? Están tratando de convencer y hay un movimiento, señores, óigase bien, hay un movimiento de generales. No es que ellos no van a pelear con los Estados Unidos, la pinga, no. Ellos nunca han peleado con nadie. Bueno, no es que ellos van a pelear, pero ellos necesitan darle un golpe de Estado, es como apartar a Delcy o a cualquiera que venga. El primer elemento que hay que entender es que una transición política no ocurre de un día para otro. Las transiciones reales suelen comenzar mucho antes de que la mayoría de las personas las perciban. Empiezan con movimientos institucionales, cambios en el reconocimiento internacional, negociaciones discretas, reacomodos dentro de las élites de poder y modificaciones en la correlación de fuerzas. Cuando observamos los acontecimientos recientes relacionados con Venezuela, lo que estamos viendo es precisamente una intensa lucha por definir quién controlará el futuro político del país. Uno de los hechos más relevantes de los últimos días ha sido el renovado respaldo de Estados Unidos a la estructura política asociada con la Asamblea Nacional elegida en 2015. Más allá de cualquier declaración pública, el mensaje político es claro. Washington sigue intentando construir una base de legitimidad institucional diferente a las estructuras que han dominado el poder en Venezuela durante los últimos años. Esto no significa automáticamente un cambio inmediato de gobierno, pero sí demuestra que el debate sobre la legitimidad institucional sigue abierto y continúa influyendo en las decisiones internacionales. Otro elemento extremadamente importante es la aparición de nuevos canales de diálogo entre sectores del oficialismo y figuras vinculadas a la oposición institucional. En los últimos días se han producido reuniones que hace apenas algunos meses parecían impensables. El hecho de que representantes de ambas partes estén sentándose a conversar indica que existe reconocimiento mutuo de que el conflicto político venezolano no puede permanecer indefinidamente congelado. Cuando se observa la historia de las transiciones políticas en otros países, existe un patrón común. Primero aparecen contactos discretos, luego mesas técnicas,
posteriormente acuerdos parciales y finalmente reformas institucionales. Venezuela parece estar entrando en una fase donde las conversaciones comienzan a adquirir un carácter más institucional que propagandístico. Eso no garantiza el éxito, pero sí representa una diferencia importante respecto a etapas anteriores. También resulta significativo el papel que está desempeñando Washington. Diversos reportes indican que Estados Unidos no solamente está observando los acontecimientos, sino que está intentando influir activamente en la configuración de una eventual transición. El apoyo a determinados interlocutores y la promoción de conversaciones orientadas a la reorganización institucional sugieren que la estrategia estadounidense ha evolucionado desde la presión pura hacia la construcción de un esquema negociado de cambios políticos. Sin embargo, aquí aparece una de las cuestiones más delicadas. No toda la oposición parece estar alineada con la misma estrategia. Existen diferencias sobre quién debe liderar el proceso, cuáles deben ser las prioridades y qué concesiones serían aceptables durante una negociación. Estas tensiones internas son normales en cualquier proceso de transición, pero pueden convertirse en obstáculos importantes si terminan fragmentando la capacidad de negociación del sector democrático. Por otra parte, dentro del propio oficialismo también existen incentivos para explorar escenarios de cambio controlado. Ninguna estructura política permanece intacta después de años de sanciones, aislamiento internacional, crisis económica y desgaste institucional. Los sectores pragmáticos suelen comenzar a evaluar mecanismos que permitan preservar estabilidad, proteger intereses y reducir riesgos futuros. En muchos procesos históricos, las transiciones han sido posibles precisamente porque determinados grupos dentro del poder concluyen que negociar es menos costoso que prolongar indefinidamente el conflicto. Otro factor que está modificando el panorama es la cuestión económica. Venezuela continúa necesitando inversiones, recuperación productiva y reconstrucción institucional. La reactivación económica sostenible requiere seguridad jurídica, confianza institucional y reconocimiento internacional. Sin estos elementos, resulta extremadamente difícil atraer capitales de largo plazo o reconstruir sectores estratégicos de la economía. Por eso, la discusión política y la discusión económica están cada vez más conectadas. La situación de los presos políticos también ha adquirido relevancia dentro de este contexto. Las liberaciones parciales ocurridas durante los últimos meses han sido interpretadas por algunos observadores como señales de flexibilización. No obstante, organizaciones de derechos humanos continúan señalando que aún existen numerosos casos pendientes y que las medidas adoptadas son insuficientes para hablar de una normalización plena. Un aspecto que muchas veces pasa desapercibido es el impacto de la presión internacional coordinada. Durante años, diferentes gobiernos mantuvieron posiciones divergentes respecto a Venezuela. Actualmente se observa un interés renovado en impulsar algún tipo de solución institucional que permita estabilizar el país. Esa convergencia internacional no garantiza resultados inmediatos, pero aumenta la presión sobre todos los actores para encontrar mecanismos de entendimiento. Ahora bien, la pregunta que muchos venezolanos se hacen es ¿qué tan cerca está realmente la transición? La respuesta más seria y responsable es que Venezuela parece estar más cerca de una fase de negociación estructurada que de una transición consumada. Son dos cosas diferentes. Una negociación puede abrir la puerta a una transición, pero todavía existen numerosos obstáculos que deben superarse. Entre esos obstáculos se encuentran la reconstrucción de la confianza entre actores políticos, la definición de nuevas reglas electorales, la reorganización institucional, las garantías para todos los sectores involucrados y la resolución de conflictos relacionados con el poder territorial, económico y militar. Desde una perspectiva política, los acontecimientos recientes sugieren que el escenario ha avanzado más que hace un año. La existencia de conversaciones públicas, el respaldo internacional a mecanismos de reinstitucionalización y el interés en reformar organismos clave indican movimiento político real. Sin embargo, también es importante evitar expectativas irreales. Las transiciones exitosas suelen desarrollarse en etapas. Primero surge el reconocimiento mutuo de que el conflicto no puede continuar indefinidamente. Después aparecen negociaciones preliminares. Luego se establecen acuerdos sobre instituciones. Más tarde se producen reformas concretas. Finalmente llegan procesos electorales o mecanismos de validación democrática. Lo que parece estar ocurriendo actualmente es que Venezuela se encuentra en una fase intermedia entre el reconocimiento de la necesidad de cambios y la construcción de acuerdos institucionales. Esa etapa es crucial porque determina si el proceso avanzará o se estancará. Otro elemento relevante es que el debate ya no gira exclusivamente alrededor de personas concretas, sino alrededor de instituciones. Cuando la conversación comienza a centrarse en organismos electorales, marcos jurídicos, garantías democráticas y mecanismos de representación, normalmente significa que los actores están pensando más allá de la coyuntura inmediata. También es importante observar las señales provenientes del exterior.
La comunidad internacional parece estar enviando un mensaje consistente. Cualquier solución duradera deberá pasar por instituciones legítimas, participación política amplia y garantías democráticas verificables. Esa presión externa está influyendo claramente en la dinámica interna venezolana. En conclusión, los movimientos recientes no parecen ser acontecimientos aislados. Forman parte de una secuencia más amplia donde se están redefiniendo liderazgos, construyendo nuevos canales de negociación y reabriendo debates institucionales que habían permanecido bloqueados durante años. La transición no puede considerarse completada ni garantizada, pero los indicios sugieren que Venezuela atraviesa uno de los momentos de mayor reconfiguración política de los últimos tiempos. La verdadera incógnita ya no es si existen movimientos, porque claramente los hay. La gran pregunta es si esos movimientos lograrán transformarse en acuerdos concretos, capaces de producir una reinstitucionalización duradera y aceptada por la mayoría de los actores políticos del país.